vamos a intentar reparar la cámara de reversa de esta camioneta Hyundai. Vamos a colocar aquí la reversa. Empieza a sonar el sensor, pero como pueden ver está en reversa, pero no nos está mostrando la imagen. Existe un problema en esta parte, no sabemos exactamente hasta el momento qué es. Vamos a revisar y les estaré contando el proceso a seguir para poder reparar esta falla nosotros mismos. Volvemos a colocarla al neutro y nos aparece la imagen, pero en el momento que colocamos la reversa, mira, se va la imagen. O sea, aparece la pantalla, pone negra, y si le doy aquí aparece el táctil, pero no nos muestra ninguna imagen hacia atrás. Entonces existe un problema en el video y no sabemos cuál es hasta el momento. Lo vamos a intentar reparar. Bueno, aquí coloco la reversa y como pueden ver la imagen está negra. Entonces una manera de saberlo es ir a la parte de atrás y tapar la cámara para escuchar si realmente la cámara está ejerciendo, si hay corriente en la cámara. Entonces voy a pasar a la parte de atrás. Esta es la cámara. Entonces cuando yo tapo aquí se debería escuchar que se activa el sensor de blanco y negro de noche, y la cámara no está sonando. Por lo tanto yo diría que el problema es de la cámara. De todas maneras ahora voy a revisar corriente para descartar esa parte. Bueno, pues en este momento se ha abierto el switch para probar si realmente está enviando corriente hacia la parte de atrás, es decir, si la cámara tiene corriente. Pues voy a ir a la parte de atrás y vamos a hacer una medición aquí en esta parte de acá. Aquí están los conectores. Entonces lo que vamos a hacer es revisar si en este lado hay corriente. Entonces miren, está marcando 11 voltios. 11 voltios en este sector. Aquí como pueden ver lo tengo conectado del cargador que viene hacia la cámara. Me está dando un voltaje, por lo tanto corriente sí hay. Ese sería como una parte para descartar. Pues creo que el voltaje no es, porque deberían llegar 12 voltios, pero pues yo diría porque el carro no está prendido. Entonces es eso, mira, 11 voltios. Entonces diría que la corriente está bien. Entonces bueno, yo he buscado una manera de mirar, de descartar si realmente es la cámara. Entonces he conseguido una cámara que tenía por ahí vieja de un sistema de seguridad. La idea es conectarla en el terminal que está en la parte de atrás para mirar si me da alguna imagen. Si me da imagen significa que es la cámara definitivamente. O sea, no nos ponemos a desbaratar nada adelante porque no hay necesidad. Vamos directamente, cambiamos la cámara y solucionado el problema. Pero si la cámara está buena, o sea, si esta cámara no me está dando imagen, esta cámara ya la probé y está funcionando. Entonces si esta cámara no me da imagen significa que la cámara no es el problema. Entonces tendríamos que proceder a buscar otra falla. Pero por el momento voy a conectar esta cámara y le seguiré contando para ver si ese es el problema. Bueno, como pueden ver, yo ahí he conectado una cámara que es de seguridad para hacer la prueba si realmente es la cámara. Entonces esta es la conexión que he realizado. Este es el video que viene del DVR de esta camioneta, y aquí he conectado el video de esta cámara. Entonces pues en estos momentos ya se encuentra la conexión hecha. Acá arriba está la corriente, el voltaje hacia la cámara, hacia esta cámara. Entonces pues vamos a mirar a ver si al colocar la reversa nos da alguna señal. Entonces vamos a la camioneta a colocar la reversa para mirar si realmente el video si está enviando la señal. Entonces está la camioneta con el switch abierto, miramos, está en el radio, aplicarle volumen a esta, y pues miren, aquí vamos a colocar
la reversa y como pueden ver ahí ya nos dio imagen de la cámara de seguridad que había instalado allá. Entonces por lo tanto ya descartamos que la línea esté mala, entonces está enviando video. Obviamente la señal de esa cámara no es tan buena porque es una cámara de seguridad, pero pues con eso descartamos el podernos a desbaratar toda esta parte de acá para revisar si realmente era el deber. Entonces esta es una situación que lo podemos corregir nosotros mismos y nos ahorramos un dinero bastante grande, porque reparar este tipo de daños siempre cuesta platito. Entonces pues ya aquí nos quedaría ir, desmontar la cámara y ir a comprarla y volver a subirla. Entonces creo que hemos solucionado el inconveniente de la cámara. Ya luego la montamos y les seguiré contando. Bueno, como pueden ver, yo ya he retirado la cámara. Esta era la cámara que había ahí. Pues desafortunadamente no conseguí la misma. Conseguí una un poquito más grande. Me toca pues ampliarle el roto un poquito ahí, ampliar la perforación. Entonces pues vamos a hacer una prueba para verificar que todo esté funcionando bien. Entonces vamos a hacer la prueba. Como pueden ver, ya tengo aquí voy a abrir el switch, voy a colocar la reversa. Como pueden ver, la cámara funciona perfectamente. Entonces nuevamente colocamos el cambio, reversa y mira, perfectamente. O sea que hemos solucionado ese problema que teníamos, era la cámara. Aquí les dejo este video pues para la persona que le pasa exactamente lo mismo, y les comento que pasa mucho porque las cámaras tienen ese problema, un alto voltaje, y como son unas cámaras con componentes demasiado pequeños, entonces se queman muy fácil. Así que les dejo este video para persona que le pase lo mismo, lo pueda solucionar él mismo en su casa sin necesidad de gastar mucho dinero. Hacemos la prueba, prendemos el switch, ya está abierto el switch, abrimos. Como pueden ver, el radio está prendido, colocamos la reversa y miren, hemos solucionado el inconveniente que teníamos. Quitamos nuevamente la reversa y otra vez pasamos. Vamos a dar cuenta, solucionar el inconveniente con la cámara. Pues los invito a que visiten mi canal, den un like si les ha gustado el video, y como se pueden dar cuenta, ustedes mismos lo pueden hacer y se ahorran un dinero bastante considerable. Así que hasta el próximo video.